Bienvenidos todos, bendecidos todos y cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos aquí presentes. En este hermoso día que Dios nos ha regalado, le damos gracias a Él. Le damos gracias a Él que nos trajo aquí. Nos trajo a este lugar donde Él quiere que estemos todos. Y que permanezcamos hasta el fin de nuestros días o hasta el fin de este mundo, donde Dios habrá de enviar a su Hijo a buscar a su pueblo, a los que hayan sido fieles y obedientes hasta el fin. Hermanos, la humanidad, a través de todos los tiempos, podríamos decir que ha mantenido la misma actitud para con las cosas de Dios. La desobediencia del hombre hacia las cosas de Dios comenzó desde el Edén, con Adán y Eva. Se llega al extremo desde aquel tiempo hasta el día de hoy, y dudo que cambie la mente del ser humano, la tendencia a menospreciar el poder de la palabra de Dios. Muchos viven demasiado de seguros consigo mismo. El hombre ya ha dejado de confiar en Dios, la gran mayoría. Por eso vemos la actitud que asume la humanidad allá afuera. ¿Por qué? Porque en un tiempo pasado había más temor a Dios que el día de hoy. Y es lamentable que a medida que ha ido pasando el tiempo, las generaciones que se han desarrollado durante ese tiempo, pues no muestran mucho interés por las cosas de Dios. Y creen que pues eso está escrito ahí, como dicen muchos, eso lo escribió un hombre. Y como lo escribió un hombre, pues ¿para qué yo me voy a preocupar? Pero la ignorancia es bien dañina en la vida del ser humano. Porque claro que la escribió un hombre, porque Dios utilizó a hombres para que escribieran esto. Pero todo esto es original de Dios. Esto salió de la mente de Dios. Pues definitivamente, Él creó la humanidad y Él quería que a través de la humanidad se conociera su palabra, se conociera a Él y conociera a su Hijo. ¿Y a quiénes iba a utilizar? Si no eran a los propios hombres. ¿Para qué? Para que el hombre así propiamente le fuera difundiendo esa información a los otros. Por eso podemos ver que desde el principio Dios estuvo utilizando al hombre. Dios le hablaba al hombre. Los profetas, Dios le hablaba para que a su vez Él le hablara al otro hombre. De ahí vino la ley. Y a través de la ley, por medio de Moisés, se dio a conocer. Luego envió a su hijo. ¿Y qué hizo su hijo? Reclutó 12 hombres. ¿Para qué? Para que le ayudaran a difundir ese mensaje. Sé que todo el tiempo el hombre ha estado envuelto en las cosas de Dios. Por eso es un poco extraño escuchar esa expresión de que eso lo escribió un hombre sin conocer la profundidad, todo el origen de lo que es la palabra de Dios en la vida de nosotros los seres humanos. Se menosprecia en gran manera el poder de la palabra de Dios, porque la humanidad está tan y tan arraigada en lo carnal que lo que tiene en mente, corazón y cuerpo es lo carnal. No hay nada más. No hay cabida para otras cosas. Y por ignorancia se menosprecia, se rechaza, no se quiere lograr entender la magnitud de ese poder de la palabra de Dios. Y por eso vemos cómo están las situaciones. Tristemente, lo puedo decir,
en este país y fuera de este país. ¿Por qué? Porque ya no está la confianza que debiera existir en la palabra de Dios. Y como las cosas espirituales hay que discernirlas de acuerdo a lo espiritual, como la gran mayoría de los seres humanos no tienen el Espíritu Santo de Dios con ellos, y hay quien lo tiene y no permite que el Espíritu haga su obra completa en ellos, pues definitivamente va a haber un desconocimiento total de lo que es y lo que significa el poder de la palabra de Dios. Yo habré de compartir con ustedes varios ejemplos, pero habremos de encontrar muchísimos ejemplos más que nos clarifican esa forma de pensar. Si realmente en la palabra de Dios hay poder o no. Y la misma palabra nos guía, nos dice qué es lo que hay. Dice Jeremías 5:14, es como una llama devoradora. Y cuando se habla de devorar, podemos entender que es cuando algo existía y poco a poco se fue extinguiendo, desapareciendo hasta que no queda nada. Como un fuego. El fuego, uno ve un fuego, ve una estructura, ve algo y se le prende fuego y de momento perdió forma, perdió color, perdió todo, se desapareció. Pero Jeremías 5:14 nos dice algo que tiene que servirnos de ejemplo a todos y cada uno de nosotros y no confundirnos. No confundirnos como se confundieron muchos, como se están confundiendo muchos hoy día. Y dice así: por tanto, Jeremías 5:14, por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, porque dijeron esta palabra: he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Está hablando Jeremías. ¿Qué pasó con ese pueblo? ¿Cuál pueblo fue? ¿A quién se refiere? Dios. Cuando Él dice, porque dijeron esta palabra, sabemos que el pueblo de Israel fue bien desobediente a Dios. Era a conveniencia, como vemos hoy día. La conveniencia acerca a muchas personas a la iglesia, pero tan pronto tienen la satisfacción de que ya aquella necesidad que había premiante, Dios se la proveyó, Dios la eliminó, ya ahí se acabó el interés. Ya ahí se acabó el interés. ¿Por qué? Porque ya yo obtuve lo que yo necesitaba. ¿Para qué yo quiero? Lo que no logramos entender de una vez y para siempre es que, mis hermanos, nosotros necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida. Todos los días, porque todos los días, y más en este tiempo, están apareciendo situaciones y cosas que no nos explicamos y decimos, pero ¿qué pasa? ¿Por qué a mí? Tenemos un problema y nos desvivimos por salir del problema, y cuando venimos a darnos cuenta tenemos otro ya encima de ese mismo. Todavía no hemos podido salir de ese problema y ya tenemos otro. Pues entonces es indicativo de que necesitamos de Dios. Y en muchos momentos hemos podido comprobar el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué pasó ello? ¿Por qué Dios dice así? He aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y este pueblo por leña, y los consumirá. ¿Por qué?
Dice Jeremías 5 del 12 y 13. Negaron a Jehová. Ya ahí cometieron el primer error. Negar a Jehová. ¿Cómo conocieron a Jehová? Si no fue por la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Jehová Dios se manifestó en la vida de este pueblo y es el pueblo de Israel y lo sacó de tantos apuros y problemas? Le proveyó todo lo que necesitaban. Cometieron la osadía de negar a Jehová. Y dijeron, no solamente lo negaron, sino que expresaron esto: Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así se hará a ellos. Es una expresión que hace un pueblo que ha sido más que bendecido por Dios. Quizás ellos no esperaban la reacción de Dios. Quizás ellos no esperaban que Jehová Dios obrara de la manera que obró con ellos. ¿Y qué sucede? Que ese pueblo, cuando Dios, después de tanto intento por llevar a ese pueblo por el camino correcto, desistió y dejó que toda clase de mal llegara a ese pueblo. Entonces, cuando llegaba la situación, hay que buscar a Jehová Dios. Pero era cuando ya veían que la situación estaba tan difícil. Sí. Palabras en tu boca por fuego. ¿Por qué? El fuego aquí significa las pruebas que tuvieron que estar sometidos ellos a causa de su negación y sus palabras en contra de Dios. Porque, ¿qué hicieron? Menospreciaron el poder de la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. Porque todo el tiempo lo que Jehová Dios decía era dirigido al pueblo de Israel. No era el pueblo gentil, era a ellos. Aquel pueblo que Dios escogió. Entonces, tuvieron que ser sometidos a muchas pruebas. Y cuando las pruebas empezaron a llegar a ellos, no las resistían. Y clamaban, gritaban. Otros decían, ay, Dios nos abandonó. ¿Quién abandonó a quién? Si Dios estaba con ellos todo el tiempo, ellos eran los que le daban la espalda, al extremo de negarlo. Pues entonces, todas las palabras que Jehová Dios dijo, se cumplieron en ellos a través de las pruebas. Hasta el día de hoy, que el pueblo de Israel dejó de ser aquel pueblo amado de Dios. Ahora Dios, a través de su Hijo, hizo de dos pueblos uno. Ya Israel no tiene el distintivo ese de que era el pueblo escogido de Dios, de que eran los más preciados. No. Ya de dos pueblos hizo uno. Y ese es el pueblo preciado y distinguido por Dios. Y dice, y este pueblo por leña. Esa es una comparación, una ilustración de la leña y el fuego. La leña se consume. Pues Dios le dice a ellos, sí, por todo lo que han hecho, lo que han dicho, pues ustedes van a estar sometidos a unas pruebas que los van a consumir. Pero fíjense que ese pueblo no aprendió. Ese pueblo no aprendió. Ese pueblo lo libró Jehová Dios de muchas situaciones. Dios era bueno mientras estaba la situación, mientras la mano de Dios estaba presente. Tan pronto se resolvía todo, Dios se convertía en un Dios malo.
para ellos. Y eso es una justificación que ha utilizado el ser humano a través de todos los tiempos. Todos los otros son malos, el único bueno soy yo. Esa es la pensar de muchas personas. Todo el mundo está mal, yo estoy bien. Y lo que no se entiende por parte de muchas personas es, si hay una situación, hay varias personas, pero hay un denominador común, una sola persona. Y esa persona tiene problemas con diferentes personas. Entonces hay que determinar dónde está el verdadero problema. Porque si una persona tiene problemas con 5 o 6 a la misma vez, aunque no sea el mismo problema, aunque yo no sea por la misma causa, algo está pasando. Y lo difícil es reconocer que si hay 5 o 6 personas que están en contra mía, aunque sea por diferentes razones, es difícil aceptar que el problema esté en uno y no esté en ellos. Y eso le pasaba al pueblo de Israel. Ellos eran buenos, según ellos, pero seguían siendo las mismas personas, con las mismas debilidades, siendo desobedientes a Dios constantemente. Pues entonces, lo que no puede el hombre dejar de reconocer es que la palabra de Dios fue pronunciada por Dios. Está escrita en todos los idiomas que conocemos. Se ha cumplido, se está cumpliendo y se cumplirá. No hay forma y manera de que eso se cambie. Y si Dios dice que por una mala obra hay un castigo, tarde o temprano el castigo llegará. Y si por una obra buena hay un buen beneficio, definitivamente la bendición llegará al que lo haga, porque se va a cumplir tal y como está dicho. No lo va a cambiar nadie. Nadie lo puede cambiar. Y ahí es donde la gran mayoría se equivoca. ¿Por qué? Porque esa gran mayoría de personas piensan o creen que Dios no será tan estricto en el momento de la verdad. Que no será tan estricto como lo dice en su palabra. Que al después quizás Dios se arrepiente y pues cambia de forma de pensar y yo salgo libre de todo esto. Es un engaño que somete Satanás. Ya volvió. Perdonen, el micrófono yo voy a tener que hacerme socio de la compañía esta de la batería. Junior, hazme favor. Ya batería, este es el segundo domingo que están puestas aquí. Ya se acabaron. No sé. Gracias, hermano. Perdonen, mis hermanos, sigo. Es un error pensar que lo que Dios ha dicho no se va a de cumplir. Porque Dios, como Dios es misericordioso, como la misericordia de Dios está ahí, dispuesta para todo el mundo, pues la gente no se va a preocupar. Pero si la gente lograra entender la realidad de lo que es la misericordia de Dios, y nosotros tenemos que ampararnos en lo que dice la Escritura, que la misericordia de Dios es para los que le temen y que se renueva de día en día, ¿verdad? Ya nos da a entender que eso no es para todo el mundo, o que Dios determine tener misericordia de alguien. Eso está dentro de la potestad de Él. Nosotros no podemos contrarrestar eso. Eso es decisión de Dios. Pero no puede el hombre descansar en que no tendrá que responder por lo que hace. La Biblia nos presenta muchísimos ejemplos
donde Dios ejecuta conforme nos dice en su bendita palabra, y no ha fallado. Dios dice que eso habrá de ser así en su escritura. Preparémonos que eso va a ser así. Eso no lo va a cambiar nadie. ¿Y qué más prueba podemos nosotros estar viviendo que lo que estamos sufriendo, pasando actualmente? Cuando creemos que ya todo está pasando, nos está esperando otra cosa, o ya sea individual o colectivamente. Y ahora mismo, no quiero inquietarlo, se estaba hablando y nos vendieron la falsa idea de que lo del virus, esto se estaba acabando. Pues mis hermanos, aprovecho para decirles que comencemos a cuidarnos más como nos estuvimos cuidando hace un año atrás. Viene algo bien fuerte, más fuerte que lo que hemos vivido, y ya hay una alarma mundial. Pero no esperemos que los encargados de informarnos a nosotros aquí nos lo traigan. Cuidémonos nosotros. Una prueba más que vamos a tener que enfrentar. Una prueba más. Y eso es una de las muchas que hemos tenido que enfrentar y de las posibles futuras que tengamos que enfrentar. Por eso le digo que las pruebas van a llegar a nosotros. Las pruebas van a llegar y no va a haber quien cambie eso. Lo que tenemos que estar preparados para cuando lleguen, hacer las cosas correctamente. ¿Para qué? Para que podamos pasar la prueba. Para que a través de la prueba no vayamos a ser consumidos. Porque cuando llegan las situaciones un poco difíciles, nos desorientamos. Muchas veces puede llegar a nuestra mente: tengo un problema, me voy de la iglesia. ¿Qué vas a resolver con irte de la iglesia? Al contrario, amárrate, agárrate de esa silla. Busca más de la presencia de Dios. Pero la solución no es mirar hacia atrás y me voy y me olvido. Vamos a perder la oportunidad de tener a quien tiene el poder para ayudarnos a sobreponernos de la prueba. Amén. Y no mostrarnos rebeldes. Porque a través de las pruebas que somos probados. Y lo dice la palabra, que vamos a ser probados a través de diversas pruebas. Y vamos a ser probados como el fuego. Y no es que nos van a meter como aquellos 3 hombres en un horno de fuego. Son las situaciones que llegan a nosotros día a día. Y ahí, cuando llegue ese momento, nos vamos a dar cuenta si la palabra de Dios tiene poder o no. Aquí nos presenta un poder que podríamos decir lo que es negativo para el hombre, pero también habremos de encontrar que ese poder se convierte en algo positivo para nuestras vidas. Y el ejemplo lo tenemos el pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel, por más de lo que vivió, sufrió y pasó, no aprendió el mensaje. ¿Y qué pasó? Fueron excluidos. Y gracias al desliz de ellos, pudimos entrar nosotros. El pueblo gentil, que ahora mismo es la gran mayoría del pueblo de Dios, conforme a la iglesia. Nos dice también que es un martillo devastador. Sabemos que el martillo se utiliza para clavar, pero también lo utilizamos para romper, para destruir. Pues se nos presenta como un martillo la palabra de Dios. Porque el martillo lo utilizamos repetidamente. Y la palabra de Dios repetidamente nos está acordando. Nos está acordando lo que Dios nos dice. ¿Para qué? Para que nosotros no vayamos a caer en el error. Jeremías 23:29 dice, una pregunta: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Es una pregunta que se nos hace.
Por si acaso se olvida. Si acaso se olvida que eso es así, sí. Como fuego a través de las pruebas, como el martillo que quebranta la piedra. ¿Por qué? Porque hay muchas personas, ellos aducen que son los más fuertes, que conmigo no, que no importa lo que pase, yo estoy ahí, yo voy de frente. Muchas veces, personas que piensan y hablan así, mis hermanos, son las personas que más rápido y fácil se derriban. Es lo más sencillo, pero no dice, fulano no se jacta de que dice que esto, lo otro y otro. Pero mira, si eso es algo sencillo, ¿qué le pasó? Que se cumple lo que la palabra dice. Y que por más fuerte que el hombre quiera presentarse, está lleno de debilidades. Fíjense qué ironía de la vida. Ustedes han visto estos hombres fisiculturistas, ¿verdad? Cómo desarrollan unos cuerpos que uno los mira y dice, ese hombre tiene que tener una fuerza extrema. Pues mire, nos equivocamos. Porque mientras más músculo, menos fuerza. Porque pierden flexibilidad en su cuerpo. Aquí en el barrio se dio un caso, un muchacho, yo no sé si estará vivo o no, Yuri, que vivía en el parque, bien humilde él, y ese era dedicado a levantar pesas. No sé qué problema hubo alguien que vino y lo apuñaló. Toda aquella fortaleza que había en aquel hombre se desvaneció. No volvió a ser la misma persona físicamente. Por más fuerte que se veía, pero no lo era. Porque fíjese, quizás una persona normal pudieran apuñalarlo y no hubiese sido tan devastador como lo fue con él. Entonces, ahora mismo dice aquí ellos, nos hace una pregunta y vuelvo y la repito, no es mi palabra como fuego y como martillo que quebranta la piedra. Vuelvo y repito, fuego, pruebas. Y a través de las pruebas nos derrumbamos, nos quebrantamos, nos debilitamos al extremo de que no logramos ni algunas veces ni sobreponernos. Porque la situación es tan extrema que no logramos nosotros sobreponernos en el grado de que hacer conciencia y tener la disposición de levantarme y luchar. No, hay muchas personas que no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque fue tan fuerte lo que han vivido que se les hace difícil volver a hacer lo que eran antes. Déjenme buscar aquí a Jeremías 23. El error que se comete muchas veces, se cometía en aquel tiempo, se comete en este actual tiempo y se cometerá en un futuro por muchas personas. Dice Jeremías 23, 30 al 32. Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano, dice Jehová. He aquí yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí, dice Jehová, que yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. ¿Qué? Esos hombres
que cometieron tal falta, que hicieron una falsa representación, que se hicieron pasar como profetas a los cuales Dios había escogido para llevar o transmitir el mensaje al pueblo. Dios los conocía. Ya ellos tendrán su recompensa. Ya ellos tendrán que pasar por las pruebas. Y ya ellos tendrán que estar preparados ¿para qué? Para ser quebrantados como la piedra. Porque toda acción tiene unas consecuencias. Toda acción mala tiene un castigo, pero las acciones buenas tienen una recompensa de parte de Dios. O sea, que el hombre no puede pasar por alto lo que Dios dice. Y repito nuevamente, la palabra de Dios tiene un poder que el hombre no ha podido lograr comprender hasta este tiempo. Todavía el hombre no lo ha podido comprender. Porque si el hombre pudiera comprender la magnitud de ese poder de la palabra de Dios, estuviera arrodillado ante la presencia de Dios todos los días. Por lo que es. Pero estamos acostumbrados a lo que vemos. Mayormente nos gusta estar escuchando. Aquel dijo, el otro dijo. Pero lo importante es estar atento a lo que dice Dios. Lo que nos dice Dios es lo más importante. ¿Por qué? Porque por más que el hombre pueda decir, no tiene el poder para hacer cambiar las cosas. No tiene el poder para poder llevar al hombre a entendimiento. Pero lo que dice Dios a través de su palabra fue escrito. Recuerden el mensaje del estudio. Todo fue preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos años, cuántos siglos desconocemos? Pero eso nos lo dice la Escritura y por fe lo creemos así. Que allá en aquella morada donde estaba Dios y nuestro Señor Jesucristo, planificaron todo y que esto no fue una obra de un día para otro. Esto fue debidamente planificado por Dios. Y Dios se aseguró, se asegura y se asegurará que todo lo que Él dice en su palabra se ha cumplido. Por eso no nos podemos engañar, mis hermanos y amigos. Dios condiciona la entrada al reino de los cielos. Y nadie que cumpla con esas expectativas puede tener en mente que va a tener una fácil entrada al reino de los cielos. Porque Dios lo estableció y Dios no lo va a cambiar. Dios no va a cambiar lo que escribió. Porque la palabra de Él tiene poder. ¿Por qué? Antes se conocía mucho de la humildad. ¿Por qué? Porque lo veíamos. Veíamos cuando aquellos seres amados, conocidos, de antaño, de muchos años atrás, cómo era su actitud, cómo era su sentir. No que no hubiera personas contrarias, pero encontrábamos a muchas personas que demostraban verdaderamente que eran humildes. Eso se cambió. Ese pensamiento se cambió y se entendía que para ser humilde yo tenía que andar derechito en la calle y no mirar a nadie ni hablar con nadie y teniendo un rostro ahí de yo no fui. Esa era la demostración que querían presentar. Una demostración equivocada. En el mundo religioso, esto se dio muchos años atrás, pero bien marcado. Personas se convertían a la religión y no le hablaba a nadie, no miraba a nadie. Es una muestra de humildad. Cuando todo el contrario, la Escritura nos dice a nosotros que mientras más humildes seamos, mucho mejor, y que en vez de alejarnos de la gente, que nos acerquemos más a la gente.
Y ahí está el mandato de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Cuando habla de todo el mundo, está hablando de las personas. Pues entonces, ¿cómo me voy a alejar? Pero el hombre se ha endurecido. Y el hombre, a través de muchas generaciones hacia atrás, no tiene el deseo ni la voluntad de humillarse. Si no se humilla delante de Dios, se habrá de humillar delante de otro hombre. Por eso es bien raro, ¿verdad?, escuchar que una persona se equivoque y diga perdón. ¿Verdad que es bien raro? Eso ya no se escucha. Eso ya no se escucha. Si una persona comete un error, una falta, decirle a la otra, pues mira, perdóneme. ¿Por qué? Porque ya la humildad se fue. Porque ya el hombre entiende que si se humilla delante de él, baja a un nivel más inferior que la persona. Entonces, como en el corazón del hombre no se humilla, se ha vuelto como una roca. Se ha endurecido a tal grado que ya nada le hace sentido. Y nos dice la Escritura que aquel que no se humilla, que se ha vuelto una roca, está expuesto ¿a qué? Que está expuesto a ser derretido por la palabra de Dios con fuego. Y que está expuesto a ser quebrantado por la palabra de Dios como un martillo. Porque cuando Dios dispone que esto será, no hay nada que lo detenga. Y eso es necesario que lo tengamos todo claro. No nos dejemos engañar pensando de que Dios va a pasar por alto tal cosa. No podemos engañarnos. La Escritura dice que la palabra dura y permanece para siempre. En ningún sitio nos dice que a través de X tiempo van a haber unos cambios en la palabra de Dios. Sigue siendo una y sigue llevando un solo mensaje. Y es bien claro en el idioma nuestro y en cualquier idioma que se utilice en el mundo. ¿Todo sabe por qué? Porque nos hemos concentrado a vivir el presente. Y el presente. Y el presente. Y no tenemos visión para un futuro. Aunque el futuro sea incierto, nosotros no sabemos si lograremos enfrentarnos a ese futuro. Y como el hombre no ha podido entender y menos va a ver los juicios de Dios que vendrán sobre él. ¿Por qué? Porque hay sobreconfianza. Hay sobreconfianza en el hombre. A mí no me va a pasar. Bien lamentable esta juventud. ¿Por qué la mayoría de esta juventud es tan atrevida? Porque ellos tienen una mente de que a ellos no les va a pasar. Eso conmigo no va. A mí no. Eso no me va a pasar a mí. Y se aventuran a hacer cosas que desgraciadamente algunos mueren, otros quedan marcados de por vida. Pero es por la sobreconfianza. Porque, mis hermanos y amigos, la palabra de Dios y su poder abarcan todos los aspectos de nuestra vida diaria. Lo que pasa es que muchas veces, con el ajoro que vivimos, no nos damos cuenta. No nos percatamos de lo que está pasando. Pero si algo pasa y elevamos nuestra mente a las cosas de Dios y a su palabra, vamos a encontrarlo en cualquier lugar que nos dice, no exactamente, pero nos hace una referencia a eso que estamos pasando o a lo que estamos viviendo. Porque la palabra de Dios está dirigida a nuestro diario vivir. El hombre todavía no ha podido entender, mis hermanos,
que la palabra de Dios tiene un poder para darnos vida. Y como hay una mente carnal que es la que está siempre al frente, pero si yo estoy vivo, mira, yo me doy un golpe, lo siento, me puede pellizcar y yo lo siento, yo estoy viendo, yo como, yo bebo, yo... Sí, pero no he podido entender que el poder de la palabra de Dios es para vida eterna. Es para vida eterna, para que podamos disfrutar la eternidad con Dios y nuestro Señor Jesucristo. Es en Ezequiel, que ha sido motivo de mucha contienda y controversia, y no veo por qué. Porque está bien claro lo que nos dice en Ezequiel 37:7. Dice Ezequiel: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo escuchaba a muchas personas que decían, no, que eso era un cementerio que había allá. Y había muchas opiniones, pero hay una sola opinión. ¿Tú se estás refiriendo a un cementerio de huesos de un muerto? Lo que pasa es que para Dios el pueblo de Israel estaba muerto. Estaba muerto, espiritualmente hablando. Y hace esa referencia. ¿Por qué? Porque esa visión trajo un propósito, para que ese pueblo despertara y entendiera qué estaba pasando. Y este propósito, o el propósito de esta visión, era darle aliento a los judíos que estaban desfalleciendo por lo que estaban pasando, por lo que estaban viviendo, para anunciarles que había una oportunidad de restaurarse. Después del cautiverio, estuvieron sobre 400 años cautivos, esclavizados en Egipto, sufriendo toda clase de maltrato, y muchos de ellos pues murieron en el camino, y tenían la incertidumbre de que ellos salieron de allí, ¿para dónde vamos? Por todo lo que tuvieron que vivir. Dios le estaba ofreciendo a través de esa visión de Ezequiel que había una oportunidad de que ellos fueran restaurados después de que salieran del cautiverio, y que iba a haber una oportunidad de recuperarse de aquella dispersión. Acuérdense que ellos fueron esparcidos. Ese era el propósito de esa visión. El propósito era llevarlos a entender que la palabra de Dios tiene poder para dar vida. Amén. Y tenemos que interpretarlo, porque si estamos vivos físicamente, que nos está hablando de la vida espiritual, lo que ellos habían perdido. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Tiene una fuerza, tiene un poder la palabra de Dios, que produce vida al que se encuentra muerto espiritualmente, ya sea en aquel tiempo, ya sea en el tiempo nuestro. Porque hay personas que están vivos físicamente, pero espiritualmente son cadáveres. Pues entonces el hombre tiene que mirar hacia ahí. Yo quiero tener vida espiritual, miro hacia la palabra de Dios, creo en la palabra de Dios y hago conforme a la palabra de Dios, y podemos tener la seguridad de que vamos a tener vida espiritual. Dejamos de ser muertos espirituales para convertirnos en seres vivos espiritualmente para con Dios. Algo que es más difícil todavía para entender a la gente es que la palabra de Dios tiene poder para darle salvación a las almas. Mucha gente no lo cree. Es bien lamentable, pero muchas personas no lo creen. ¿Por qué? Porque no tienen algo frente a sus ojos. Porque lo ven como algo irreal, como algo imposible. Pero definitivamente, si no buscan, no van a encontrar. Si no creen,
no van a recibir. Si no buscan entendimiento, no lo van a lograr entender. Así que hay un conjunto de cosas que tienen que haber en el hombre para que el hombre pueda entender el poder de la palabra para salvar nuestras almas. Si eso vino de Dios, y quien la prometió fue Dios, y nos dice que a través de la palabra, y en este caso el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que se nombra el evangelio de salvación, es donde habrá de encontrar que ese poder se manifieste, sea efectivo en su vida y logre alcanzar la salvación de su alma. Porque no hay otro libro en que nos pueda ilustrar cómo podemos alcanzar la salvación de nuestra alma, si no es a través de la bendita palabra de Dios. En este caso, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas se les hace bien difícil entenderlo, porque quieren experimentar algo físico, y las cosas de Dios no son físicas. Las cosas de Dios son espirituales. Pero hay que creer. Dice la certeza, ¿cómo dice? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es clave para una persona poder entender que hay poder en la palabra de Dios para poder alcanzar la salvación. Fuera de ahí no lo vamos a encontrar. Este mundo en el cual estamos viviendo está pasando por muchas situaciones. ¿Por qué? Porque quieren resolver los problemas o con armas cortantes o con armas de fuego o con cualquier otra cosa. Y todos lo adjudican negativamente. Todos lo adjudican, fulano es el culpable. Y la palabra nos dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. Pues entonces no quiere decir que son seres humanos. Aunque hay seres humanos que son utilizados por el enemigo de las almas para que lo ayuden en su encomienda. Pero la mejor arma que puede buscar el hombre para defenderse es la palabra de Dios. Porque es la única que nos brinda la oportunidad de poder ser defendidos correctamente. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Y cuando nosotros clamamos a Dios, ¿se cumple la palabra o no se cumple? Ahí se muestra el poder de la palabra de Dios. Porque a la vez que el enemigo escucha ese nombre y escucha la palabra, ya automáticamente el enemigo desiste. Aunque se queda rondando esperando una oportunidad, pero en ese momento el poder de la palabra de Dios se manifiesta. Y no es utilizado correctamente. Y la gran mayoría de los seres humanos no utilizan esa arma defensiva. Quieren defenderse de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a su criterio. Y eso es lo que tiene este mundo allá afuera, tan convulso como está. ¿Qué? Y dice, Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios es que nosotros nos defendemos. No para contender, no para pelear, sino para utilizarla en favor nuestro. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios, mis hermanos. Hebreos 4:12 nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas
y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Fíjense cuán profundo es el poder de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos ninguno de estos atributos. Muchos utilizan esto de una manera literal. El mensaje que se nos trae es que tiene un poder de tal naturaleza que penetra hasta lo más íntimo de cada uno de nosotros y de los hombres. Sé que es más cortante que toda espada de dos filos. No es que nos rasgue el corazón, es que la palabra tiene un poder para separar. Para separar. Cuando cortamos, ¿qué hacemos? Separamos algo. Pues la palabra penetra de tal manera en la vida del ser humano que comienza a separar el viejo hombre para darle formas nuevas. Y así por el estilo, en muchas formas y maneras en nuestra vida. Y vemos esa transformación y decimos, pero ¿y qué pasó? No logramos entender. Yo estoy seguro, escuchen mis palabras, yo estoy seguro que en esta mañana usted hace un análisis propio, a usted mismo, de qué lo trajo aquí, por qué usted llegó aquí, y no tenemos una explicación muy clara, porque no tenemos una explicación de lo que Dios a través de su palabra, el poder de la misma, ha hecho con nosotros, que nos ha ido transformando. Ha ido transformando nuestro ser. Los que somos gorditos, hemos sido gorditos, pero en cuanto a la forma de pensar, de actuar y de hablar, ha habido cambio. Ya no es lo que existía antes. Pues, la coyuntura y discierne los pensamientos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en nosotros pensando en algo y lo primero que nos llega a la mente es la palabra? ¿Qué nos dice la palabra en tal sitio? ¿Qué nos dice la palabra? Hay ejemplos que nosotros hemos tenido, que yo sé que los hemos vivido, que podemos tener un pensamiento y de momento escuchamos a alguien que sale hablando de algo relacionado a, y nos sorprendemos, pero si eso es lo mismo que yo estoy pensando. ¿Cuántas veces hemos ido a desarrollar un estudio o una predicación y el hermano en la lectura, allá en la meditación de su casa, buscó una lectura, ¿verdad? Y vino y en pocas palabras ha leído el propósito del mensaje que yo tengo? Eso no es casualidad. Eso es Dios a través del Espíritu dirigiendo todo, dirigiendo lo que vamos a hacer. Y eso se ha dado, es que yo no lo manifiesto, lo digo hoy, pero ha sucedido muchas veces que la lectura de la palabra tiene una concordancia directa con el mensaje. Que sí, la palabra tiene un poder que penetra allá donde nosotros no imaginamos. ¿Cómo? No nos preocupemos, no nos carguemos ahora pensando de que cómo será esto. Eso es obra de Dios. Y eso es el método que Dios utiliza para llegar a lo más profundo de nosotros, para que podamos entender y podamos transformar qué es lo que Dios espera de nosotros. Y nos dice que nos transformemos a través de ¿qué? O por medio de el entendimiento. A medida que vamos llenando de entendimiento nuestro ser,
vamos logrando transformar nuestras vidas. Y eso viene a través del poder de la palabra. Teniendo presente, y aquí concluyo, que las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios. Quieta, a través de su Santo Espíritu, convence y convierte y consuela poderosamente en la vida del ser humano. Que allí donde hay orgullo, Dios a través de su palabra produce humildad, y eso se nota. Que allí donde hay una persona que podríamos llamarla alborotosa, perverso, produce, ¿qué? Produce mansedumbre, porque nos va moldeando. Ese poder de la palabra de Dios nos va moldeando. Que separa y corta como espada de nosotros aquellos hábitos pecaminosos que se han vuelto algo común en la vida del hombre. No, si todos lo hacemos. Yo siempre lo he hecho así. Pero llega un momento que el poder de la palabra de Dios se manifiesta en tal grado de que eso se empieza a quedar atrás. Se empieza a quedar atrás. Y aquellos hábitos que para nosotros eran normales, nos lleva a entender que eso no es real, que eso no es lo común, eso no es lo que Dios espera. Que el poder de la palabra de Dios le muestra al pecador qué es lo que hay en su corazón, porque hay una tendencia al hombre a engañarse en su corazón. Y Dios nos lleva a través de su palabra y el poder de la misma, que el hombre pueda reconocer y entender todo lo que hay en su corazón. Hay muchas otras razones que pudiéramos compartir, pero el mensaje que quiero transmitirle esta mañana es que tengamos presente que la palabra de Dios tiene un poder el cual nosotros no vamos a lograr entender totalmente. Porque, ¿cómo lo hace Dios? Él lo sabe. Nosotros lo que nos resta es reconocer que sí, que su palabra está obrando con poder en nuestras vidas y que está obrando para bien nuestro, para el bien de cada uno de nosotros. Y que ese poder que tiene la palabra de Dios, no hay terremoto, no hay tormenta, no hay inundaciones, no hay hombre, no hay nada que lo vaya a cambiar. Ese poder de Dios vino para quedarse. Como así Dios y nuestro Señor Jesucristo son eternos, el poder de su palabra durará para siempre también. Y eso es lo que yo quiero transmitirles. Que reconozcamos que en la palabra de Dios hay un poder y que podemos experimentar cualquier cosa que nos va a extrañar, pero debemos de internalizar que ese es el poder de Dios obrando en nosotros. Dice que todo obra para bien. Aunque Romanos 8:28 dice que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, que lo miremos también desde ese punto positivo. Que para lo que nosotros podemos pensar que es negativo, esperemos que el poder de Dios se manifieste y entonces vamos a cambiar de forma de pensar. Que Dios les bendiga y los cuide a todos y cada uno de ustedes. Amén.